también el que se hayan sumado a este evento que de una forma muy apasionada, tanto don David como mi persona queremos compartir con ustedes. Tiene que ver con unos temas que a veces pueden confundirse con los que llaman de tendencia o trending en inglés, pero que ya son temas que en realidad han calado en el mundo, están viviendo desde hace mucho tiempo ya en diferentes ciudades y queríamos compartir nuestras experiencias con ustedes, por lo menos a nivel de elementos. El webinar se llama Elementos de Ciudades Inteligentes y Geomática, porque para ya abarcar todos los temas, pues deberíamos casi que dar un curso completo. Por eso el nombre. Entonces podemos seguir con la siguiente. Sí, ya nos presentaron, tanto mi persona como a don David. Y entonces, pues mi introducción personal es que me he dedicado a este tema de las ciudades inteligentes desde el 2019 o de antes, que estaba en ciudades sostenibles. Y de ciudades sostenibles pasé a ciudades inteligentes, haciendo un paso también por ciudades digitales. Mis experiencias han sido motivadas por estarme en Europa y en Buenos Aires para poder visitar diferentes ciudades en donde he logrado, digamos, detectar centros de innovación y también estudiar muy a fondo el panorama nacional para transmitirlo y para tratar de aportar en esa rama de innovación. Siguiente, por favor. La agenda de este día la hemos tratado la tratamos de hacer de la siguiente forma: una introducción, que son ciudades inteligentes en Costa Rica, elementos de las ciudades inteligentes sostenibles, que de una manera de mi propia cosecha les he llamado ciudades inteligentemente sostenibles. Y luego vamos a tener geomática y ciudades inteligentes, pues señalada por mi persona, pero el que la va a desarrollar a fondo es don David. Algunas presentaciones de unos casos de estudio a nivel internacional, los retos y oportunidades que se nos pueden dar en este tipo de temas. Y luego ya don David estará hablando acerca de cómo nace la ingeniería geomática, la definición de ingeniería geomática, las aplicaciones y algunas conclusiones que hemos elaborado para este webinar de elementos. Entonces podríamos pasar y entonces introducirnos de tal forma que podemos hablar de qué son ciudades inteligentes. Entonces hay cientos de definiciones, si ustedes lo buscan en los manuales, en los diccionarios, etcétera, hay muchas y usualmente las orientan más a lo que tiene que ver con un asunto de tecnología. El asunto es ya cuando uno lo estudia a fondo y cuando se propone llegar a visualizar qué hay en ese paraguas, le llamo yo, paraguas de lo que es la definición, pues terminamos también en una normativa con Inteco, tratando de dilucidar, por lo menos para Costa Rica, cómo definimos las ciudades inteligentes. Entonces de ahí, luego del estudio de múltiples definiciones, llegamos a puntualizar cómo las vamos a entender. Pero inicialmente podemos decir, y fundamentados en este disco de Smart City, para ir a la práctica, que tenemos ciertas dimensiones en donde debemos trabajar en las ciudades inteligentes, porque todo está muy de la mano con el tema de desarrollo sostenible, está muy de la mano con el tema de economía circular, está muy de la mano con todo lo que está en boga de Agenda 2030, de los objetivos de desarrollo sostenible que ya dije, del tema del cambio climático y de todo lo que tiene que ver con el ciudadano. Entonces, fundamentalmente en Inteco y para la definición de Costa Rica, estamos hablando de que las ciudades inteligentes son unas ciudades que nosotros las podemos visualizar como justas, inclusivas, centradas en las personas, en cada uno de nosotros, mi persona, en la suya, en nuestros familiares, etcétera, y que van a tener procesos de colaboración activa y de planificación y de participación ciudadana, claro. Y vamos ahí también a poner algunos apellidos que llamo yo, que es el tema de que va a haber una mejora continua en sostenibilidad y resiliencia. Bueno, la resiliencia es un tema también de moda, pero no tanto de moda, sino que es algo que se ha ido dando debido a las condiciones de nuestro sistema terrestre. Y entonces hablar también de que se ha aprovechado mucho el conocimiento de las tecnologías de la información y la comunicación
para mejorar la calidad de vida. Exactamente, eso es el enfoque hacia el ciudadano, que él tenga una mejor calidad de vida, que cualquier persona pueda preguntarse, bueno, en qué ciudad quiero yo vivir? Y que sea una respuesta a esa calidad de vida que él está esperando. Y entonces ahí les vamos a proveer, si eso sucede, una eficiencia en los servicios urbanos, en la innovación, en todo lo que tiene que ver con competitividad y con no comprometer el mismo principio de la definición de desarrollo sostenible, los aspectos, digamos, económicos, sociales que las generaciones futuras necesitan. Entonces, si vemos aquí ahora en el disco las diferentes dimensiones, podemos ver que hay participación ciudadana, hay una mejor calidad de vida, orientada a la parte de calidad de vida, hay un medio ambiente, una reducción del impacto ambiental que se busca, y también conectividad urbana eficiente. Todo eso que nosotros vivimos constantemente en Costa Rica con respecto a la movilidad, que tal vez ahí se le podría dar un zoom a donde está la parte de movilidad. No, devolviéndose, yo creo que abajo, devolviéndose a la diapositiva. Abajo a la izquierda en PowerPoint hay una lupita, ahí así, exacto, y me la puede bajar a movilidad. No, más bien súbala. Y ahí en movilidad, entonces, algo de que vivimos todos los días, que tengamos sistemas de planificación de rutas. ¿Cómo podemos nosotros planificar en caso de que vayamos en autobús o vayamos en tren o vayamos en algún otro tipo de medio de transporte? Saber cómo planificar esas rutas, si están planificadas, si de verdad el país lo ha pensado de esa forma, que haya una gestión de transporte motorizado, que haya control y optimización del tránsito, que haya sistema integrado de transporte y asimismo a la ciudadanía que tengamos una sociedad educada, inclusiva y activa. Y todo eso que decimos de que nadie quede atrás, son los objetivos de desarrollo sostenible que se cumplen. Entonces, todos estos enfoques de ciudad inteligente, ciudad digital, ciudad sostenible, incluidos todos ahí, nos dan este tipo de metas, de desafíos, de retos que en todos los países existen, pero que cada país los va a ir enfrentando de diferente forma, de diferente manera, con una propia iniciativa país. Ahora sí, podemos pasar a la siguiente. Y a la otra, y ahí viene el objetivo de desarrollo sostenible, ahí tenemos que puntualizar. Ustedes buscan definiciones de ciudades sostenibles, no las van a encontrar tan directas como hablar del objetivo de desarrollo sostenible número 11. Esto lo enfatizamos de los 17 objetivos de desarrollo sostenible porque ese es el que se concentra todo lo que tiene que ver con eso, con ciudades. Y ahí se nos dice cómo son las ciudades o cómo deberían ser, ¿verdad? También las describe, pero hace especial salvedad en el tema de la vivienda pública y en el tema del transporte público. Y también en algo que nosotros hemos venido viendo que se va dando en las ciudades que se van desarrollando de esta forma, de crear espacios verdes, de abrir el espacio a las personas, que la persona sea el centro y no el automóvil, que los carros centristas se desaparezcan y que empieza más bien a involucrar más a las personas en la vida urbana, en mejores servicios de transporte masivo para que la gente vaya abandonando los sistemas de transporte como el vehículo individual. Siguiente. Bueno, si hablamos de ciudades inteligentes en Costa Rica, a pesar de que no necesariamente alguna de ellas califica, pero sí a nivel internacional se hacen rankings y siempre trata de hacer a partir de ciertas variables y ciertos indicadores algún tipo de comparación y entonces colocarla desde cierto punto de vista. Nuestra gran ventaja es la sostenibilidad. Es conocido en nuestro país por la belleza natural y su compromiso con la sostenibilidad. Y también porque somos una población altamente educada por el tema del político, que de cierta forma ha venido siendo muy estable, y que la infraestructura debería estar manejándose de la mejor forma con tecnología y también en respuesta a las necesidades del ciudadano, de los servicios que se deben dar. Y entonces, a pesar de los obstáculos que podamos ver, los planteamientos de ciudad inteligente, todo lo que hace es decir que hay oportunidades de convertirse en esos líderes de desarrollo y que podemos desarrollar la ciudad. Ciudades como Grecia,
ciudades como San Pedro, Curriabat, Belén, han tomado medidas que tienden a ser medidas de ciudad inteligente. En el caso de Curriabat, por ejemplo, han desarrollado varias políticas de ciudad inteligente que han hecho muchas mejoras. Casos particulares que ustedes pueden recordar y que son más de la vista de los noticieros es el tema de la videovigilancia por cámaras, que es una forma también de incorporar tecnología mediante vigilancia de cámaras a las ciudades. Pues es uno de los primeros. Usualmente en las ciudades se deberían hacer diagnósticos, un inventario de las necesidades que se tienen para ir incorporando esas medidas de ciudad inteligente. Y aquí, intuitivamente en el país, debido al problema de la seguridad, que últimamente también se ha puesto un poco más fuerte el tema de la inseguridad, pues iniciaron con eso de las cámaras de videovigilancia. Y así se han desarrollado en varios, en este caso, las municipalidades son las que responden en nuestro país al tema de ciudad, por ser gobiernos locales y tener ahí la autonomía. Siguiente, por favor. Y también podemos hablar y visualizar lo que muy fácilmente en otros países nosotros podemos ver, cómo está el transporte de personas, masivo de personas, cómo está el transporte, por ejemplo, en tren, qué procesos debemos seleccionar, qué necesidades se deben enfrentar, qué soluciones deberíamos estar presentando a nosotros para imaginarnos vivir en un lugar donde tengamos multimodos para transportarnos, de tal forma que podríamos bajarnos de un taxi y poder ingresar a un tren, o de ese tren bajarnos a otra estación en donde ahí poder conectar con los autobuses, y entonces hacer que todo ese transporte masivo de personas sea eficiente. Es una de los desafíos y uno de los retos que las ciudades inteligentes imponen, y que además todo eso tenga tal tipo de tecnología que pueda estar avisándole a qué hora llega el transporte, cuántas rutas hay, si alguno se quedó en el camino o si uno tiene que hacer un cambio de ruta por algún motivo o circunstancia, y que todo eso sea un sistema integrado. Entonces aquí vamos a hablar de dos aspectos de las ciudades inteligentes que son muy importantes y son sencillos. O sea, pareciera ser que son de lógica, pero nosotros no los hemos tratado así, por lo menos en algún tipo de decisiones. Tiene que ver con la forma de recoger datos. Tenemos datos, pero no los hemos recogido de forma que dejen de ser datos crudos, sino que más bien se mantienen como datos, pero no los aprovechamos para que esos datos puedan ser analizados, y una vez que sean analizados en todos los sistemas, se puedan aplicar para la toma de decisiones. Eso es una cosa que podemos generar para los sistemas. Y lo otro es que hagamos soluciones sistemáticas o integrales, y que no haya solo un poste un poste inteligente, como lo han llamado, no sé si conocen uno que colocaron en Tibás y otro que han colocado en Grecia, pero que fuera de ser un poste no es un sistema. Entonces, la integración, al igual que la integración que se debe dar a nivel de gobernanza de nuestras instituciones, para poder llevar a cabo todo este desarrollo país, es el que nos está haciendo debamos trabajar más enfocados en ese enfoque sistémico o integral. Siguiente, por favor. Hay elementos de ciudades inteligentes importantísimos que, que uno podría, digamos, dilucidar o plantear de tal forma de que se pueda incluir la palabra en lo que tiene que ver con transporte, con seguridad, con salud, que son servicios que hay que prestar a la ciudadanía, pero que son elementos que hay que solventar para la ciudadanía. También el entretenimiento, el tema de medio ambiente, cómo sobrellevarlo. Y en nuestro país es muy importante enfocar hacia medio ambiente, hacia sostenibilidad, para lograr entonces crecer y mejorar esa imagen aún más de la que tenemos, para lograr entonces un país en donde tenga destinos turísticos inteligentes, por ejemplo, que ahora se está aplicando mucho en las diferentes ciudades del mundo, o si no, también soluciones en cuanto al comercio, en cuanto a la gobernanza, en cuanto a los servicios públicos. Y ojalá que a partir de un modelo tradicional como el que hemos tenido, que es un modelo tradicional en donde todos los servicios están dispersos, el ciudadano usualmente tiene que ir a múltiples oficinas para buscarlos. Cada uno de esos servicios puede ser que esté en un silo aparte, que el agua está por aquí,
que la vivienda la conseguimos en el otro lugar, que todo eso pueda ser orientado a hacer silos interconectados y también a hacer ambientes o ecosistemas, como le llama este tipo de materias, que propongan sistemas para solucionar servicios para todos los ciudadanos del país de una forma sistemática, basada en datos, en innovación y que atienda las necesidades de cada grupo de personas. Y que la población entonces está bien orientada cuando requiere de los servicios y que de verdad le lleguen los servicios o la entrega de estos de la mejor manera y no con la lentitud que podría darse en caso de que no sea así. Entonces ahí podemos hablar también de la incorporación de tecnologías para incluir la eficiencia energética. Ya ustedes sí lo han visto a nivel país. También el asunto de la planificación urbana, y que es un tema que se trata una vez, otra vez, y seguimos tratándolo, el ordenamiento territorial, la conexión del ordenamiento territorial con toda la gestión de riesgo, las inundaciones recientes que nos hablan de cómo está esa gestión territorial que ustedes conocen muy bien, y el ordenamiento territorial, porque trabajan bastante en eso. Y por otro lado, también en buscar, a pesar de que tenemos una matriz energética completamente, digamos, a partir de recursos hídricos, eólicos y geotérmicos, pues también seguir buscando esa eficiencia energética por medio de microredes, smart grids, como les llaman en inglés, y así reducir el consumo y siempre plantear metas de reducir siempre emisiones. A pesar de que los paneles solares, para nosotros, que también es una alternativa, no tan interesante como para otros países que producen una matriz energética a partir de carbono o de carbón, pues sí también podemos utilizarlos. Y como siempre, meternos en temas como la gestión de residuos, como el tema de la economía circular, y todos estos temas están interrelacionados para llegar a dar una ciudad inteligente. Siguiente, por favor. Y ahora, a manera de muy breve, porque inmediatamente se lo dejamos a don David. Don David, si puede continuar, por favor. Ok, listo ya. Tiene el micrófono cerrado. Muy bien, aquí entonces tenemos que pensar en que todo esto es muy bonito, todo lo que nos está presentando don Orlando es súper interesante, pero necesitamos controlarlo. Necesitamos saber cómo está funcionando, a dónde hay algún problema, es decir, necesitamos que toda la información que nos llega a algún lugar, póngase un centro de control, lo que sea, tenemos que saber a dónde está pasando, de dónde viene, cuál es la fuente de datos y a dónde está ubicado. Porque si no sabemos a dónde está, por poner un ejemplo, una cámara de vigilancia, nos llega una imagen de un asalto, por poner un ejemplo, vamos a hablar un poquito más ahora sobre el tema de seguridad y combate al crimen, de nada nos sirve si no sabemos a dónde está esa cámara. Ahí es donde entra ya el ingeniero en geomática. Y vamos a hablar ahora un poquito más sobre qué es la ingeniería geomática, de dónde nace, cuál es la historia, etc. Pero entonces, lo importante es esto, ¿verdad? Que tenemos que saber exactamente la ubicación, la posición de lo que necesitamos. Sabemos que la geomática es fundamental, como vemos aquí, ¿verdad? Es esencial para las ciudades inteligentes porque se combinan varias técnicas, comenzando por la topografía, que es básica y fundamental, mezclado con la topografía, con la cartografía y con los sistemas de información geográfica. Gracias a los sistemas de información geográfica podemos analizar zonas de peligro, por ejemplo, podemos determinarlas, y lo que hablábamos anteriormente, ¿verdad? De la planificación urbana. Si no sabemos, por ejemplo, qué zonas son inundables, nunca vamos a poder decir, ok, aquí en esta área no se puede construir, ¿verdad? Necesitamos analizar el espacio, ver modelos digitales de terreno, ver a dónde hay riesgos, dónde en cierta cantidad de caudal de un río en una avenida máxima se nos va a inundar, y entonces ahí simplemente o hacemos obras de mitigación o simplemente no damos permisos de construcción. Por eso es que la geomática ayuda al desarrollo urbano sostenible, como dice aquí, proporcionando información para tomar decisiones sobre el uso del suelo, el transporte, la infraestructura. Ahora vamos a hablar también un poquito más sobre optimización de rutas
Entonces, vemos aquí que la geomática es fundamental, ¿verdad? Fundamental para una ciudad inteligente. No podemos planificar bien una ciudad, no podemos controlar bien una ciudad si no sabemos exactamente la posición de cada una de las cosas. Necesitamos datos geoespaciales, ¿verdad? Teniendo un enfoque de precisión en todas las cosas que necesitamos intervenir dentro de el planeamiento y desarrollo y funcionamiento de una ciudad inteligente y que sea sostenible, ¿verdad? Porque si no, pues, todo se nos echa a perder. Entonces, de aquí podemos obtener información básica para obtener, o para generar políticas, ¿verdad? Para elegir la mejor acción. Esto va muy de la mano con, bueno, como eso que estaba comentando, ¿verdad? Inundaciones, vemos el ejemplo de Desamparados. Es una urbanización muy vieja, muy antigua, Gravilias es antiquísima, tiene muchos años de estar ahí. Tal vez nunca, como dice la gente, nunca habíamos visto esta cosa, ¿verdad? Nunca habíamos visto semejante llena aquí, ¿verdad? Y es cierto, tal vez nunca había pasado eso. Pero ya estamos en la época de los nunca. ¿Por qué? Porque el clima está cambiando. Al estar cambiando el clima, entonces las condiciones son diferentes. Ya la cantidad de agua que teníamos que encauzar en una quebrada, un río, ya no es esa cantidad, ahora es un montón. Y si pensamos en posibilidades de avalanchas, como la que acabamos de ver en San Carlos también, pues con más razón, si sabemos que en una cierta zona hay riesgo de deslizamiento, ¿verdad? Entonces, pues tenemos que ponerle atención y buscar cómo mitigar los posibles accidentes que puedan suceder ahí. Y es que, bueno, por ejemplo, ahí salió un señor, un geógrafo, que dijo que él había ido a visitar la zona y que había visto algunas gradas. Bueno, es el momento de decir, señores, algo está pasando. Entonces vamos a mandar geólogos, vamos a mandar geomáticos para que pongan control a ver si se está moviendo esa masa de tierra. Lástima que fue muy tarde, antes de poder poner control, pero sucedió y son cosas que vemos que están sucediendo hoy en día por culpa del cambio climático, es lo que estamos viviendo. Pero por eso de ahí la importancia de la geomática en las ciudades inteligentes. Ahorita vamos a hablar más sobre el tema de geomática, porque todavía es un término un poco nuevo, ¿verdad? Aquí en Costa Rica, por ejemplo, es un término nuevo, sabemos que es, por ejemplo, en el perfil profesional del ingeniero topógrafo, está como una especialidad, pero no sabemos ni de qué se compone la especialidad, ni sabemos en qué universidad enseñan esa especialidad, porque aquí no se enseña. Entonces, ahorita vamos a hablar un poquito más sobre eso. Entonces, vamos a pasar a la siguiente diapositiva, que don Orlando también nos va a hablar de los diferentes casos de estudio. Adelante, don Orlando. Así, muchas gracias, David. Tiene que ver con también hacer referencia a casos de estudio que queríamos dejárselos a ustedes ahí para mencionárselos. Hay uno ahí en Emiratos Árabes Unidos, que es una ciudad que se hizo de cero, Masdar City, en Abu Dhabi, en donde podemos ver elementos de todo lo que se maneja en las ciudades inteligentes. En este caso, uno podría decir, pues muy fácil a partir de cero, pero el asunto es la aplicación del caso académico para estudiarlo, desarrollarlo. Entonces ahí se planteó que fuera neutral en carbono y que los residuos se manejaran de tal manera de que haya cero desperdicio y que las fuentes de energía ahí en el desierto sí es difícil, ¿verdad? Tenemos otro problema de falta de agua, entonces ahí hay que jugar mucho con el viento, con energía renovable de viento y hacer todo tipo de innovación para lograrlo y además los sistemas de transporte también hacerlos muy centralizados y tipo ferrocarril o tipo metro y sobre todo usar tecnologías de vanguardia. Y con respecto al caso de Barcelona, de la ciudad inteligente de Barcelona, muy llamativa, porque usted desde que se baja en el aeropuerto del avión, pues puede tomar un bus que está ahí al frente, que tiene wifi, que tiene todas las comodidades para que usted se pueda conectar y de ahí ubicarse a cualquier estación de metro que lo pueda llevar al lugar donde usted vaya, donde hay rutas de buses también, todas mediante un sistema que usted puede tenerlo en su teléfono inteligente. Y entonces ahí tenemos de una ciudad muy desarrollada en lo que tiene que ver con la movilidad sostenible. Entonces puede ver bicicletas,
puede ver sistemas de patinete eléctrico, etcétera. Y también mucho lo que es zonas peatonales, y se han desarrollado distritos como el distrito Arroba 22, que lo que hace es una zona ahí que se llama Pueblo Nuevo, más bien ir eliminando las calles, ir creando más bien un concepto de supermanzanas o grandes manzanas en donde solo casi que los que viven en esa zona pueden entrar de cierta forma ordenada, y generando en las calles más bien zonas de espacio público para que los niños jueguen, para que haya diversión entre semana, para que se conecte con las ramblas que van hacia la playa, y que entonces todo esto esté en función de peatones y no de vehículos. Y entonces cobra otra nueva vida las ciudades. Entonces son sistemas de gestión de residuos, de gestión de agua, que en todo momento también están utilizando datos para dar una respuesta a cada una de esas situaciones. Siguiente, por favor. Entonces tenemos muchos retos y oportunidades para Costa Rica. Ahorita estamos hablando de ciudad-gobierno, por ejemplo, es un tema que ando yo en la cabeza. Y esa ciudad-gobierno va a venir a alentar a la ciudad que nuestro país quiere. Por lo menos a mí no me han preguntado en qué ciudad quiero vivir en este país, pero ¿será que ese sí va a coincidir con la ciudad-gobierno? Entonces tenemos esos retos y oportunidades que con tecnología podemos mejorar la eficiencia y la calidad de las decisiones que podemos tomar. Y ante todo es que sea algo equitativo y que todos podamos participar de esos beneficios y de ese bienestar, y que no haya una brecha digital aparte, porque forma parte de las desigualdades en el mundo, y que pues comunitariamente podamos todos integrarnos, que todos sus beneficios, protección de nuestra privacidad, seguridad de datos, pues se vayan dando, porque ahí viene otro tema, el tema de la privacidad, de la ética del manejo de los datos y de la seguridad, bueno, como los casos sonados de la ciberseguridad que hubo, que todavía se mantienen ahí, que nos han costado bastantes decenas de millones de dólares. Entonces, siempre es importante ir generando eso alrededor de que también viene la modernidad, pero también vienen todo ese tipo de cuidados. En Europa, por ejemplo, hay congresos o seminarios alrededor de la ciberseguridad y constantemente están viendo la forma en cómo protegerse. Adelante, David. Muy bien. Aquí sigo yo, entonces. Bueno, hay un errorcito de ortografía, es cómo nace la ingeniería geomática y cuál es su historia. Bueno, vamos a ver cómo es que nace, porque se habla de geomática, pero no entendemos a qué se refiere, ¿verdad? Bueno, ¿cómo nace esta ingeniería, esta nueva ingeniería? Pues nueva, en realidad estamos hablando de que tiene 40 años de estar en el ambiente de ingeniería. Y no es una ingeniería muy diferente ni tampoco muy desconocida. Porque a principios de los años 80 del siglo pasado, el cambio que hubo en realidad fue la incursión poderosa que tuvo la informática en todas las ciencias, pero en particular en las ingenierías, ¿verdad? Antiguamente, pues, los que somos más viejitos, recordamos que en aquella época, por ejemplo, para el diseño de carreteras, era pues toda una técnica, ¿verdad? Había que calcular todos los puntos a mano o con una calculadorcita, anotarlos y después ir ploteando y después ir dibujando. Trabajamos con curvas de nivel, ya eso casi no se usa, pero en aquel entonces era así, era muy diferente. Cuando empezaron ya las computadoras a ser utilizadas en nuestro campo de trabajo, gracias a que se popularizaron, ya dejaron de ser aquellas máquinas gigantescas que estaban en salones monstruosamente fríos, ¿verdad? Para que no se incendiaran, porque eran máquinas muy calientes, porque eran puros transistores y tubos y qué sé yo. Entonces, ya eso ya desapareció, pero empezaron a aparecer las PCs, las famosas PCs que empezaron en los años 80. Yo tuve la primera PC mía en el 83, creo, una cosa así, ¿verdad? Que ya se podían comprar, ya eran accesibles, aunque valía mucha plata, pero ya se podía, ¿verdad? Entonces, a partir de ese momento ya empezamos a manejar datos a volúmenes más grandes, ¿verdad? Ya no era solamente de decir, ok, tengo una maquinita, pero ya podía manejar listados grandes, me imprimían los listados, ya yo podía pasar a dibujar directamente
los datos. Conforme fue pasando el tiempo, entonces fueron avanzando más las técnicas. Y vamos a ver aquí a la derecha arriba, tenemos una imagen que ahorita vamos a regresar ahí. Ahorita vamos a regresar ahí porque es una de las aplicaciones de los sistemas de información geográfica. Ahorita lo puse como ilustración en esta slide, pero vamos a regresar ahí un poquito más adelante. Entonces, volviendo al tema de la historia de la ingeniería geomática, aparece en Canadá, en la provincia de Quebec, gracias a un topógrafo o agrimensor, como se nos conoce en muchos países también, Michel Paradis, en 1981 publicó un artículo en una revista y fue la primera vez que se habló del tema de geomática. Yo tuve la oportunidad, por cierto, de estar en algún momento en Quebec recibiendo un curso de una empresa de geomática establecida allá en Quebec y era gente graduados ya de ingeniería geomática en aquel entonces. Entonces, yo decía, pero, y en aquel entonces yo decía, ¿qué será esto? ¿Pero por qué se llama el Système Géomatique? ¿Verdad? Decía, ¿por qué Géomatique? ¿De dónde sale esa expresión? Bueno, pues ya era toda una profesión allá en Canadá. ¿Y cuál es la idea de esta profesión? Bueno, pues lograr integrar diferentes ciencias, viendo, en este caso de Michel Paradis, por ejemplo, él previó que todo esto iba a crecer enormemente, ¿verdad? Y entonces él dijo, bueno, necesitamos integrar la agrimensura o la topografía, ¿verdad? Como la conocemos aquí en Costa Rica, con sistemas de información geográfica y obtención de datos de diferentes fuentes y hacer una nueva disciplina. Ok, de ahí es que nace la geomática. Entonces, ¿cuáles son estas fuentes de datos que se propusieron para integrarla en esta nueva técnica o esta nueva ingeniería? Bueno, en realidad son datos topográficos. Básicamente son datos topográficos, ¿verdad? La topografía tiene varias especializaciones. Los que son ingenieros topógrafos del auditorio saben que tenemos varias especializaciones. Nosotros tenemos ingenieros topógrafos geodestas, tenemos topógrafos administradores de proyectos, que de hecho es la orientación de la licenciatura que tengo yo en topografía, ¿verdad? Proyectos catastrales, en fin, son varias las especialidades. Pero lo que nosotros aprendemos sobre sistemas de información geográfico es un poquito limitado, casi que 1 o 2 cursos, ¿verdad? Pero necesitamos para convertirnos en ingenieros geomáticos, conocer más, integrarnos más. La cartografía la conocemos, sabemos toda la matemática para hacer cartografía. Podemos trabajar con teledetección. Muchos colegas ya están trabajando con drones, como este que vemos aquí en la parte inferior izquierda de la pantalla, ¿verdad? Podemos hablar de drones, que es una fuente fundamental. Estamos hablando ya entonces de teledetección, ¿verdad? Teledetección, no solo fotogrametría. Los drones no solamente hacen fotogrametría, podemos hacerla, por supuesto. Hasta cualquiera puede hacer, hasta con un Mavic 3, ¿verdad? Pueden hacer fotogrametría. Pero teledetección ya estamos hablando de algo un poquitito más serio. Si vemos esta, vamos a aprovechar el truco que me mandó Orlando. Vamos a amplificar esta fotografía. Si ustedes ven, ahí va una fotografía. En la parte inferior del dron va una cámara fotográfica. Entonces vamos a hacer fotogrametría con él. Pero también hacia el lado izquierdo, no sé si ven la manita que tengo por aquí, aquí de este lado izquierdo, ahí vemos un sensor LiDAR. Es un sensor que nos permite hacer mediciones por medio de un rayo láser, ¿verdad? Es un rangefinder que nos va a permitir hacer mediciones sobre el terreno con base en la posición que vamos a obtener de esta antenita que se integra a un sistema de navegación de alta precisión en GNSS, y lo vamos a relacionar con una estación terrena que es la que nos va a dar la exactitud de la posición del dron en todo momento. Entonces, si tenemos la posición correcta o exacta del dron al centímetro y podemos medir con este medidor láser puntos en el suelo con precisión centimétrica, entonces podemos obtener un sistema de un levantamiento, una nube de puntos de muy alta exactitud. Entonces, vamos a ver que efectivamente, ¿verdad? Eso son teledetección, eso es lo que llamamos teledetección. Con esto podemos hacer geoestadística, es decir, poder obtener datos generales de la Tierra. ¿Verdad? Recordemos que geo significa tierra, estadística es el análisis de datos terrestres, ¿verdad?
y vamos a poder hacer análisis de la información. Ahora, entonces, vean que el GNSS, o como conocíamos antiguamente GPS, ¿verdad? Ya cambiamos el nombre, ya no le llamamos GPS, porque GPS es simplemente una de las 4 constelaciones básicas que usamos aquí en Occidente. En realidad son 5, ¿verdad? 5 que serían GPS, GLONASS, Beidou, Galileo y ESBAS, que nos puede ayudar a mejorar un poquito la exactitud. Pero hay otras más, está IRNSS, está QZSS, pero no funcionan aquí en nuestro hemisferio, ¿verdad? Entonces podemos hablar de GNSS porque estamos hablando de un sistema integrado de diferentes constelaciones que nos dan información y podemos lograr un geoposicionamiento de alta exactitud gracias a los equipos de avanzada que tenemos en la actualidad, de lo cual pues yo también en eso tengo bastante experiencia. Eso es a lo que me dedico precisamente, y aplicaciones también, ¿verdad? Ya don Alejandro hablaba un poquito antes de que una de las cosas que hago yo es auscultación de plantas hidroeléctricas. Todo eso lo hacemos básicamente con puros métodos de posicionamiento satelital, con GNSS. Bueno, pero tenemos muchos datos, ¿verdad? Decía, tenemos información por montones, tenemos topografía, tenemos geodesia, teledetección, fotogrametría, GNSS. Pero ¿cómo vamos a procesar esos datos? ¿Cómo los vamos a utilizar? Bueno, necesitamos un sistema de utilización, de procesamiento, de análisis. Necesitamos tener eso en un lugar donde podamos obtener toda la información que necesitemos a partir de los datos obtenidos de campo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, bueno, me estoy saltando un poquito aquí también sobre el tema de la definición, perdón. Lo vamos a hacer con sistemas de información geográfica. Bueno, con todo esto que estamos viendo, y ahorita hablamos más de sistemas de información geográfica, podemos hacer la definición de la geomática. Podemos definirla como un término moderno, como dice la modernización de la topografía, para expresar la integración de técnicas y metodologías para adquirir, almacenar, procesar, analizar, presentar y distribuir información georreferenciada. Esto es fundamental, ¿verdad? Por lo que les decía anteriormente. Hay muchas formas de georreferenciar, ¿verdad? Ustedes pueden decir, esta cámara que tengo aquí en esta pantalla está de la esquina del mercado central 200 metros al norte y 100 al oeste. Ok, si eso me manda a la zona roja, ¿verdad? Pero no sé exactamente dónde está. O sea, yo no voy a llamar al policía que anda de patrulla y decir, bueno, vean, del mercado, tal, tal. No le digo, eso es avenida 135, avenida 5, calle 12, ¿verdad? Y ahí donde tiene que, generalmente, bueno, los que tenemos más experiencia de andar en la calle, conocemos bien las calles y avenidas. Los policías creo que se las saben también, ¿verdad? Pero lo importante es que podemos tener datos georreferenciados exactos. En países más avanzados, la policía tiene ya equipos de navegación y entonces ya es muy fácil para el centro de control, nada más le dicen, vaya a estas coordenadas, se las manda, las mete en el GPS o se las mandan directamente al GPS, al sensor, al receptor GNSS y puede navegar hasta el punto de interés, ¿verdad? Pero es cuestión de buscar la forma correcta de georreferenciar y de navegar hasta el punto que nos interesa. Muy bien, entonces las aplicaciones de la geomática son muy variadas, muchísimas, ¿verdad? Podemos hablar inclusive de aplicaciones muy básicas, muy básicas, como la que vamos a ver a continuación, ¿verdad? Como por ejemplo, cómo podemos hacer un inventario de fauna georreferenciado. Eso es geomática básica con un navegadorcito GPS o GNSS muy básico, ¿verdad? Un rangefinder para ubicar la posición de un pajarito, por ejemplo, que nos interesa, y una tablet donde podemos ir recolectando todos los datos. Eso es algo muy básico, pero funciona, ¿verdad? Para lo fundamental. Tenemos también los sistemas de información geográfica que son fundamentales ahora, ¿verdad? Antiguamente, pues, como hacíamos mucho ingeniería y construcción, pues utilizábamos, qué sé, AutoCAD, después nos pasamos al Civil 3D, ¿verdad? Y hemos ido pasando con diferentes tecnologías, pero para efectos de ciudades inteligentes y de geomática aplicada en estos campos necesitamos un sistema de información geográfica. Los que saben un poquito de GIS saben que, bueno, existe el ArcGIS, ¿verdad? Pero en lo personal yo
para tratar de usar siempre licencias libres, uso el QGIS. El QGIS es un sistema de información geográfico muy útil, muy práctico, y puedo obtener mucha información de diferentes lugares. Y ahorita vamos a hablar un poquito sobre cómo podemos obtener información. Pero vean qué interesante, por medio de este programa yo puedo hacer algo que decíamos, ¿verdad? Que era obtener, analizar, presentar, distribuir información por medio de sistemas de capas. Y eso es lo que vamos a ver en la siguiente imagen. Así es como nosotros manejamos la información. Podemos trabajar a partir de una capa básica o fundamental, que sería la ortofoto, que también la obtenemos por métodos topográficos, ¿verdad? La fotogrametría, ortorrectificamos las fotografías por medio de puntos de control y tenemos una imagen básica. Esa es nuestra ortofoto. Después podemos tener una capa con alturas o elevaciones. ¿De dónde puede salir? De la misma rectificación de la ortofoto podemos obtener las curvas de nivel. A partir de las curvas de nivel también podemos obtener el MDT, que lo vamos a hablar un poquito más adelante, ¿verdad? Podemos obtener otra capa de puntos de control, que fueron los que usamos para hacer la ortorrectificación y la generación de curvas de nivel. Tenemos otra que es uso de suelo, qué tipo de vegetación tenemos en ciertos lugares, si hay bosques, si hay solamente pasto, o si hay parques, o cualquier cosa que podamos necesitar incluir en nuestro mapa. Entonces, lo presentamos en una capa particular. Vamos a tener otra capa, por ejemplo, de hidrología. ¿Cómo se comportan las aguas en nuestra zona de estudio? Pues tenemos una capa donde también, por medio de obtener diferentes longitudes de onda de la imagen, podemos ver a dónde hay agua. Entonces podemos mapear esa capa. Vean que todos estamos hablando también de este tema que hablábamos anteriormente, ¿verdad? De teledetección y fotogrametría. Están íntimamente relacionados. De una cosa podemos obtener algunos datos y otros datos, todo basado en puntos de control topográficos que vamos a tener en el campo. Podemos obtener también una capa de vías y de infraestructura, calles, ferrocarriles, veredas, etcétera. Todo lo que necesitemos, ¿verdad? Y todo eso lo podemos incluir dentro del mapa. Y después una capa también que tiene que ver con catastro. Entonces, el catastro es fundamental porque tiene que ver con la tenencia de la propiedad, que también necesitamos garantizarle a los ciudadanos de una ciudad inteligente. Necesitamos, ¿verdad? Ya se habló también de viviendas, de viviendas públicas, pero también hay viviendas privadas, obviamente, como en cualquier ciudad, ¿verdad? Pero entonces tenemos que garantizar de quién es cada cosa. Entonces necesitamos manejar un catastro, que es esta capa superior que tenemos aquí, ¿verdad? Y de ahí podemos obtener toda la información de la propiedad. Al final podemos tener mapas como este, por ejemplo, ¿verdad? Este es simplemente un mapa callejero, pero también de aquí podemos obtener mucha información. Por ejemplo, esta línea azul, perdón, que ven ustedes ahí, es una línea de una ruta que necesitamos para llegar del punto A al punto B. Entonces, ¿cómo optimizamos esas rutas? Por medio de saber los sentidos de las calles, podemos optimizar rutas para llegar de un lugar al otro. Eso nos puede servir, por ejemplo, para transporte de personas. Necesitamos, como decía don Orlando, sacar los carros de las ciudades. Y necesitamos diseñar buenas rutas de buses. Un día, por cierto, hace poco estábamos hablando, Orlando y yo, de cómo podríamos mejorar un sistema de rutas de buses aquí en mi barrio. Yo vivo en Pavas. Pavas es un desorden total y absoluto, ¿verdad? Sobre todo en el tema del transporte público, por eso nadie anda en transporte público. Y como aquí tanta gente tiene carro, entonces las calles se nos saturan, se hacen esas famosas presas que le decimos aquí, ¿verdad? El tráfico que le dicen en México, los tranques que dicen en Panamá, en fin, eso lo vemos por todo lado y eso es precisamente por el uso excesivo de los vehículos particulares. Y particulares el problema que vemos, ustedes pueden verlo, yo lo veo todo el tiempo, ando en carretera y yo mismo, ando yo solo en mi carro, tengo un carro grande y veo otros carros y todo el mundo anda solo en su carro. Si todas esas personas las subiéramos en un bus, podríamos hacer una ruta de bus, de transporte público o de tren o de lo que ustedes quieran y podríamos sacar una cantidad enorme de vehículos de las calles. Entonces, esa sería una buena aplicación para una ciudad inteligente. Entonces, ven que podemos optimizar rutas gracias a las líneas que podemos diseñar por medio, de forma automática inclusive.
Vean que todo esto se hace de forma automática. De hecho en una de las materias, el que guste pedirme el plan de estudio de la carrera de Ingeniería Geomática de la Universidad Nacional Autónoma de México, por ejemplo, se lo puedo hacer llegar en el momento que quieran, y ustedes van a ver que en realidad es topografía, la base es topografía, con una especialización en sistemas de información geográfica y automatización de sistemas, ¿verdad? Por medio de programación. Ya sabemos todos que podemos programar lo básico, lo más básico en Python, por ejemplo, podemos trabajar en R, podemos trabajar en varios lenguajes que podemos automatizar sistemas de información geográfica, ¿verdad? Y de ahí podemos obtener buenos resultados. Todo a partir, obviamente, que no podemos decir que tenemos un buen GIS si no tenemos una buena toma de datos. Necesitamos los datos generados de forma correcta y necesitamos, pues, ya lo que hemos hablado, sistemas de posicionamiento satelital, teledetección, fotogrametría, etc. Todos los métodos topográficos. Pero ahora sí vamos a enfocarnos y concentrarnos en cómo aplicarlos para un uso o una aplicación inteligente. Entonces, vean que aquí tenemos otra aplicación, ¿verdad? Que es el catastro, lo que hablábamos anteriormente, ¿verdad? Podemos obtener inventario de ahí, como ustedes ven, tenemos diferentes tonos de verdes, podemos hacer una interpretación o una fotointerpretación, que también es parte de nuestro trabajo, para obtener diferentes tipos de vegetación. Podemos tener datos de las propiedades de los diferentes parcelas que tenemos, ¿verdad? En nuestro sistema de información geográfica, y de ahí podemos obtener entonces seguridad registral y catastral. Y el otro era lo que les decía, ¿verdad? Modelos digitales de terreno. Ya, pues prácticamente nosotros, pues sí se usan todavía las curvas de nivel para algunas cosas, pero ya ahora es mucho más práctico para efectos de ciudades inteligentes usar modelos digitales de terreno, porque ya ahí podemos ver, por poner un ejemplo, vea que aquí podemos ver que esto es un río, ¿verdad? Aquí por donde va el cursor, espero que lo puedan ver. Eso es un río. Y podemos ver zonas de inundación. Bueno, aquí entra otro río, ahora un afluente, pero podríamos ver eventualmente si tenemos algunas zonas de inundación. Entonces ya podríamos definir en qué lugares o hacer obras de mitigación, como decíamos anteriormente, o simplemente no dar permisos de construcción, ¿verdad? O, por ejemplo, si aquí tenemos pendientes muy fuertes, ven aquí, esto se ve así que es efectivamente una pendiente muy fuerte, obviamente no vamos a permitir, entonces vamos a decir, ok, usted puede tener su propiedad hasta aquí abajo, pero queda congelado toda esta zona, usted no puede construir aquí, pero ni siquiera un gallinero, ¿verdad? Para que no se lo vaya a llevar el río, que no se vaya a ir cuando llueva mucho. Eso es un talud inestable y esto no se permite construir absolutamente nada. Bueno, esa es una de las aplicaciones. Voy a volver brevemente, me gustaría rápido a la primera que les decía, ¿verdad? Aquí, a la primera, cuando empezamos a hablar de los sistemas de geomática, ¿verdad? Y los sistemas de información, creo que era aquí en esta, no, era más atrás. Ajá, en la anterior a esta. Correcto, esta. Ok, esta es otra aplicación importantísima que la hemos mencionado en varias ocasiones, inclusive. Vean que esto es un forecasting, o sea, ¿cómo se dice? Ya me fue la palabra en español, un pronóstico, ¿verdad? De la criminalidad en la ciudad de Washington. Podríamos hacer algo parecido en una ciudad inteligente aquí en Costa Rica, ¿por qué no? ¿Verdad? Por ejemplo, se puede ver que hay zonas calientes, ¿verdad? Zonas donde hay un alto índice de criminalidad, porque tenemos cámaras, porque tenemos reportes. El policía callejero se va a dar cuenta o va a reportar el sitio donde se ejecutaron ciertos crímenes. Entonces ya sabemos, por ejemplo, qué zonas están controladas por ciertos grupos delictivos y cuáles son un poco más tranquilos, ¿verdad? Entonces de ahí ya podemos hacer inclusive predicciones. Entonces ya sabemos por dónde podemos mandar a la policía a hacer mayor patrullaje, ¿verdad? Dónde podemos mandar a los linces, ¿verdad? Que son un grupo policial aquí muy bueno, muy especializado. No sé si ustedes los conocen. Bueno, yo como soy de aquí de Pavas, yo los veo todo el tiempo a los linces, ¿verdad? Porque es una zona caliente. Entonces, todas estas cosas son aplicaciones fundamentales que tenemos de los GIS, pero estamos entonces hablando de que nuestra ciudad se está haciendo inteligente, porque sabemos a dónde resolver los problemas, dónde prevenir las cosas, dónde podemos mejorar. No es solamente de decir, sí, yo creo que
Allá en Pava se pone fea la cosa. Vamos a mandar a los patrulleros, no nos está a ver cómo atacar la delincuencia. Pero ven que todo esto, ¿verdad? Es parte de lo que estamos hablando de las necesidades de las ciudades inteligentes. Ok, vamos entonces a adelantar otra vez a donde estábamos. Va a tener que pasar en otra diapositiva un poquito más adelante esa imagen porque es interesantísima. Ok, modelo digital del terreno. Ok, entonces ya llegamos a la etapa de conclusiones. Vean que queríamos más o menos tardar una hora exacta en nuestra intervención para darle tiempo a ustedes un ratito más para que nos hagan preguntas. Pero queremos ahora hablar de conclusiones que hemos obtenido. ¿Qué tenemos de conclusiones de ciudades inteligentes? Don Orlando nos puede hablar de eso. Bueno, ya las hemos reiterado a lo largo de la presentación, entonces voy a ser breve. Más que todo, el compromiso que yo tenía para con todos ustedes también es hacer, como le dicen, match, o sea, un encuentro entre todos este tipo de campos de estudio para que profesionalmente y ciudadanos que también pueden haber asistido, pues estén con esa visión, ¿verdad? Estamos con economía circular, estamos con objetivos de desarrollo sostenible, estamos con tecnología y todo eso apuntando hacia parte de lo que debemos manejar en nuestro campo profesional, sea el que sea, porque eso es un campo completamente interdisciplinario y en el que tenemos que estar atentos al modelado de la información de la construcción, el BIM. Últimamente dábamos también una charla que tiene que ver con SIM, con Series Information Modeling, que está completamente ligado a lo que es la geomática. Y entonces eso se vuelve clave para diseñar las ciudades que satisfagan las necesidades de los ciudadanos. Y siempre atender a las razones de sostenibilidad de nuestro país y de otros países como los nuestros tropicales, que debemos manejar muy bien la gestión de residuos de construcción, químicos, todo el tipo de residuos, y sobre todo trabajar mucho en lo que es planificación urbana, transporte, y crear siempre ese enfoque de ciudades más sostenibles y habitables. Y que no nos metan mitos de que solo con tecnología se hacen ciudades inteligentes, ¿no? No tiene que ser de punta, puede ser una tecnología simple. No crean eso de que les digan que solo con 5G hay una ciudad inteligente, no, eso no es cierto, ya no la hemos tenido todavía la 5G y hemos ido avanzando en lo que se ha podido. Ya 5G tiene sus características y se va a ver. Y sí, sentirnos parte de un mundo en donde hay una base tecnológica como profesionales, esa masa crítica que tenemos todos de teléfonos, ¿verdad? Que los andamos, ya no los soltamos, pero que son conectados por redes de comunicación de alta velocidad y que tenemos aplicaciones específicas y que las debemos aprovechar, y que entonces hay un mundo de proveedores de tecnología, en este caso, bueno, David forma parte de ese mundo, ¿verdad? De proveedores y desarrolladores de aplicaciones, y que hay múltiples dominios en los que todos estamos invitados a trabajar, como la seguridad, la movilidad, la salud, la energía, el agua, los residuos, y entonces la vivienda, o sea, los que construimos, construcción sostenible, construcción para disminuir los gases de efecto invernadero, las emisiones, para que nosotros finalmente como ciudadanos nos sintamos en el asiento del conductor, que podamos tomar decisiones con todo este tipo de ayudas, porque todas estas capas son de uso público, tienen que llegar a ser de uso público. Y así las podemos adoptar, cambiar nuestros comportamientos y utilizarlas de la mejor manera. Muy bien. Y por el lado de la geomática, podemos concluir que es una ciencia, bueno, muy antigua, ¿verdad? De las primeras lecciones que le dan a uno en topografía 1, cuando entra a la escuela de topografía, es la historia de la topografía y los famosos artenodactos, que nunca se me va a olvidar, ¿verdad? Esa expresión. Eran los primeros topógrafos que había en el antiguo imperio de Egipto, perdón, que se encargaban de replantear las parcelas después de las inundaciones del río Nilo, ¿verdad? Es una ciencia muy antigua, una técnica o ciencia, como quiera llamarle, en realidad son las dos cosas. Y pues a lo largo de la historia ha estado. De hecho, creo que 5 expresidentes de Estados Unidos fueron topógrafos. Entonces es una ciencia que tiene mucha aplicación en todos los campos, ¿verdad? Pero bueno, necesitamos modernizarla porque las ciudades inteligentes requieren una modernización en toda esta tecnología. Pero interesante, como decía Orlando, no necesitamos
la tecnología así como de película de ciencia ficción, ¿verdad? No, 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 no. En realidad con lo que ya tenemos. Vean que con lo que ya tenemos podemos hacer una ciudad inteligente. Para los geomáticos, por ejemplo, el caso de nosotros, los topógrafos modernizados, tenemos sistemas GNSS, tenemos sistemas de información geográfica, tenemos sistemas de teledetección. Muchos colegas ya tienen su dron. Yo no me he metido en eso de los drones porque pues uno de los requisitos para ser piloto de dron es tener una buena visión. Y bueno, ya ustedes me vieron en la cámara, uso anteojos, ya casi no veo. Ya tuve que hacer un fondo de ojo hace algunos años, entonces ya mi visión no es buena. Entonces yo no, ya mejor no me meto en el tema de drones, ya no es para mí, ¿verdad? Entonces, pero sí hay muchas cosas que se pueden hacer. También se puede hacer teledetección con satélites, ¿verdad? La teledetección no es solamente terrena, también es espacial. Y la ciencia geoespacial está muy avanzada. En eso, bueno, ya hay varios países que nos tienen unas tecnologías muy avanzadas y están a disposición. Tenemos, perdón, imágenes de satélite de inclusive diferentes longitudes de onda para poder apreciar diferentes cosas, ¿verdad? Y todo esto es una cantidad enorme de información que podemos obtener y podemos procesar y podemos analizar y podemos utilizar para el beneficio de la población. Y ahora sí, en una ciudad inteligente, ¿verdad? Ya una ciudad que utiliza toda esta tecnología para su mejoramiento, es una ciudad inteligente, ¿verdad? Como nos la viene exponiendo y definiendo don Orlando. Pero entonces sí, el desarrollo, la planificación territorial, y todo esto es fundamental. Y todo esto lo podemos obtener de información recopilada en sistemas de información geográfica. Así que entonces nuestra recomendación, por lo menos la mía, para los colegas, que por ahí vi a don Olman, que también puedo decirle que es ingeniero geomático, ¿verdad? Don Olman es ingeniero topógrafo y tiene una especialidad, una maestría en sistemas de información geográfica y teledetección. Eso quiere decir que ese es el perfil exactamente de un ingeniero geomático, ¿verdad? Pero si nosotros nos quedamos, siempre me acuerdo de un profesor de la universidad que decía, es que ustedes tienen que seguir adelante, ustedes tienen que meterse en proyectos, avanzar, estudiar más. Bueno, en aquel entonces no había muchas opciones de estudio, ¿verdad? Cuando yo estudiaba en la universidad hace muchos años, en la Universidad de Costa Rica, solamente había opción para sacar el diplomado y se acabó, ahí nos quedábamos botados. Pero o sea, había que lucharla y hoy día ya hay más recursos, porque él decía, si no, se van a quedar midiendo cercas toda su vida. Y yo tengo muchos años de que dije, no, yo no tengo, no, o sea, no me quiero quedar viviendo cerca. Además, de hecho, no me gusta tramitar planos de catastro, ¿verdad? Pero, bueno, son cosas que podemos ir superando, podemos ir mejorando, meternos en la tecnología, meternos en las diferentes facetas de desarrollo de la profesión. Esto significa que pues, tenemos que mantenernos al día, estudiar constantemente. Tenemos varios cursos ya, Alejandro ya habló, ¿verdad? Tenemos otros cursos, hemos dado otros webinars, tenemos cursos de GNSS, tenemos cursos de sistemas de información geográfica, creo que todavía lo está dando Olman, que está aquí presente. Tenemos cursos de valoración, ¿verdad? En fin, tenemos muchos cursos, pero nos tenemos que mantener en esta ruta, en la ruta del aprendizaje, porque si no, pues nos vamos a quedar chiquiticos el resto de la vida y no es posible porque todo el mundo sigue desarrollándose, creciendo y avanzando la tecnología. Nos está llegando ya este tema de las ciudades inteligentes que nos ha presentado Orlando y no nos podemos quedar midiendo cercas. Tenemos que integrarnos a toda esta tecnología. Así que entonces sigamos adelante. Eso es lo que queremos a partir de ahora para que podamos disfrutar pues, plenamente de nuestras profesiones. Ok, listo, compañeros. Ven que aquí estamos llegando ya al final de nuestra presentación. Así que les vamos a invitar. Ojalá preferiblemente que usen PIR, ¿verdad? Preguntas y respuestas, para que podamos pues, atender sus dudas, sus inquietudes, pues de la mejor manera, ¿verdad? Entonces, oímos sus preguntas. No sé si tienes alguna otra recomendación final, Orlando, para presentar a los oyentes. Está bien así ya, para ir Ok, finalizando. perfecto. Entonces, bueno, aquí tengo una por el chat. Hay una por el chat, preferiblemente con preguntas y respuestas, para no estar brincando de un lado al otro.
Vamos a ver, dice, bueno, tenemos varios comentarios aquí. Bueno, dice Gustavo Adolfo Badilla Vargas, buenas noches. La grabación del webinar estará disponible en algunas de las redes sociales del CEPIA. Sí, correcto. A través del Colegio de Ingenieros Topógrafos va a estar disponible posiblemente en un par de días. Alejandro la dejó grabando y pues sí va a estar disponible. Cualquier cosa llaman a Alejandro y le preguntan a dónde la pueden obtener. Sí, correcto. Bueno, Alejandro respondió. Sí, dice que en el canal de YouTube. Ahí va a estar en el canal de YouTube del colegio, del CIP. Ok, Jessica, gracias por tu comentario. Jessica, buenas noches. Dice muchas gracias a ambos. Creo que existe material humano y profesionales con conocimiento en el tema de ciudades inteligentes. Pero me gustaría saber si saben si a nivel de políticas de gobierno o de municipalidades existe alguna iniciativa para desarrollar alguna ciudad inteligente, ya sea a nivel de ordenamiento territorial, de transporte o de seguridad ciudadana. ¿Alguna idea tangible y que no se quede en el papel? Lo pregunto porque muchas veces hay buenos proyectos que se quedan ahí en el papel. Excelente comentario y pregunta, Jessica. ¿Qué podemos decirle, Orlando? Sí, bueno, en esta charla que es breve y que tiene que ver con todos los elementos, también hay que mencionar que el gobierno es el número uno enfocado a eso. Por la rama de la vena de telecomunicaciones del MISID es donde se han planteado los planes nacionales de desarrollo de telecomunicaciones y ahí se enfocan a los temas de ciudades inteligentes, que en una u otra forma en las consultas que yo he hecho han quedado desfinanciados, porque en algún momento se han planteado la formalización de 2 ciudades inteligentes financiadas y no se lograron en el gobierno anterior y en este gobierno no han avanzado tampoco. Pero sí hay instintivamente por parte de las municipalidades también trabajos orientados por medio del MISID y por medio de diferentes acciones del gobierno, porque al final la gobernanza ciudadana y las políticas de gobierno son los que van a llevar a impulsar todo este tipo de acciones y ante todo los gobiernos locales. Y sí, se han puntualizado, por ejemplo, cito el caso de Curriabat, que le han llamado un modelo de ciudad dulce, Sweet City, le dicen, y a partir de ahí, pues se han hecho ciertos análisis y medidas de ciudad, digámosles dulce, pero son medidas de ciudad inteligente, también se le puede decir, para no contradecirlos, y tienen buen desarrollo que puede ser conocido, que tal vez en otras charlas que podamos ir dando más adelante podríamos presentar. Excelente, excelente. Sí, muy bonito porque sí, se ve que hay iniciativas de ciertos gobiernos locales, ¿verdad? En el tema de seguridad, por ejemplo, sí, la ciudad de San José tiene un buen desarrollo, tiene, bueno, los famosos tótems, que ya la gente ya los dañó, por cierto, porque eso, pues también se presta para eso, ¿verdad? Pero sí hay buenas cámaras de vigilancia, hay buena respuesta de parte de la Policía Municipal de San José, se hacen muy bien las cosas, o sea, obviamente que hay mucho que hacer todavía, mucho por delante, ¿verdad? Se pueden mejorar muchas cosas, pero bueno, para eso estamos los consultores, ¿verdad? Para que nos pregunten, ahí puede ir mejorando la cosa. Ok, el siguiente comentario pregunta, comentario más que todo, pero muy acertado de Olman. Estaba hablando de Olman hace un ratito, ¿verdad? Él es este colega que hace este comentario, dice, sabemos que las ciudades inteligentes tienen como centro mejorar la calidad de vida del ciudadano y se hace uso de la tecnología para realizar las diferentes actividades humanas de forma eficiente. En muchos casos, si no todos, esta captura de datos de los diferentes sensores genera un gran volumen de datos, los cuales entran en el mundo del Big Data. Sí, correcto. Big Data es parte de la especialización del ingeniero informático. Dice, la pregunta es la siguiente, ¿cómo evitar satanizar el uso de los datos por conveniencia política, apoyándose en gran medida en el desconocimiento? Por citar un par de ejemplos, te doy toda la razón en esto. Los obstáculos que presenta el marchamo digital promovido por el gobierno y anteriormente que no era del todo malo. En este momento, algunos diputados promovieron hacer cambios en la constitución política y prohibir el uso de los datos en ese nivel. Para mi gusto hubiera sido un error garrafal, dice Olman. Y sí es cierto, o sea, a mí me parece que esto del marchamo digital es una maravilla, o sea, y debería instaurarse. Yo no sé por qué a la gente se le ocurre de que van a espiar lo que van a saber dónde están. A mí no me interesa saber dónde están. Si yo soy oficial de policía y necesito pararlo y hacerle una boleta, para mí es tan fácil. Lo que viene dentro de marchamo es simplemente
un RFID, que es simplemente una unidad que genera un identificador por medio de radiofrecuencia. Entonces se pega en el sticker en la ventana y yo arrimo nada más mi sensor de RF a la ventana y digo, ok, perfecto, este carro es este con esas características. Tengo toda la información de registro porque me hizo la consulta directamente en el registro y a partir de ahí puedo generar una boleta. Así de fácil. No me interesa si usted anda aquí o si usted anda en la zona sur o si anda en la zona norte. Usted es libre, es un derecho constitucional que tenemos de circular por toda la República. Nadie nos lo puede coartar. Y tampoco nadie está recopilando datos de dónde está usted, por qué anda aquí, por qué anda allá. No, no nos interesa. Esa es la finalidad del marchamo digital. Pero bueno, como dice Olman, se aprovechan de la ignorancia de la gente, ¿verdad? Y los mueven y hacen los movimientos y marchas y qué sé yo, un montón de cosas para que eso no pase. ¿Qué opinión tienes, Orlando, sobre esto? Sí, bueno, es en el campo que también mencioné rápidamente, que tiene que ver con la privacidad, la confidencialidad de los datos y el manejo de los datos. Bueno, don Olma lo señala muy bien, que es el tema, uno de los temas de las ciudades inteligentes, el manejo de los grandes datos, el Big Data. Y sí, en todo eso hay que tener cuidado y siempre estar sensible a poder no manejar datos sensibles, valga la redundancia, y a que nadie salga perjudicado en su privacidad y comodidad y confidencialidad, pues, ¿no? Pero hay acciones digitales como estas que pueden traer cierto grado de calidad a la vida de los ciudadanos. Y entonces todo hay que irlo valorando en función de eso. Y por eso muchas veces dicen que las leyes surgen después de que las medidas se dieron, ¿no? En el caso de las telecomunicaciones, en el caso de muchas otras cosas, la regulación viene luego. Pero hay un emprendedurismo y hay un asunto de impulso tecnológico que no puede ser detenido y que sigue adelante y que de una u otra forma hay que ir regulando y definiendo en los puntos que tienen que ver con el ciudadano, con su privacidad y confidencialidad. Pero sí, pero que no sea eso un obstáculo también para no dejar que se desarrollen ciertas medidas inteligentes para beneficio y bienestar de los ciudadanos. Cierto, 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 sí. Tenemos otro comentario de mi querido amigo Rolando Rojas. Dice Rolando, saludos, gracias. Como país vamos dando pasos muy importantes para ir construyendo ciudades inteligentes. Menciono el SNIP. Y ahí voy a hacer una pequeñita pausa de este comentario de Rolando. Y cuando yo hice mi presentación, se me olvidó hablar del SNIP. Cuando dije, ahorita vamos a ver de dónde podemos tomar todos esos datos, ¿verdad? Es del SNIP específicamente, de donde podemos tomarlos. De ahí podemos sacar una información vastísima, increíble, todo lo que podemos obtener del SNIP, ¿verdad? Pero ojo lo que sigue diciendo Rolando. Dice, el mapa catastral también, ¿verdad? Es parte de toda la información que obtenemos para los sistemas de información geográfica, insumos que debemos ir promoviendo en las instituciones protagonistas de este desarrollo. Importante motivar a los entes encargados de girar presupuestos. Sin plata no podemos hacer nada, nos vamos a quedar siempre en la ciudad, como decía hablando al principio en su presentación, ciudades que se quedan en el pasado, donde se concentran focos de pobreza y la calidad de vida no mejora. Pero sí, definitivamente es un tema de presupuesto. ¿Qué opinas, Orlando? Sí, así es. Es importante, bueno, toda la acción coordinada de la gobernanza. Por eso todas estas acciones tienen que ir respaldadas por los gobiernos locales en primera instancia, y por el gobierno general y por las instituciones grandes como el MISID, que ya amplía, que detalle todo eso y que se vuelva un tema que también mencioné sistemático, o sea, de equipo, que no sean esfuerzos aislados y que el gobierno no los maneje de forma sistemática o integrales para que sean todos los beneficiados y haya el presupuesto necesario y destinado para seguir desarrollando. Así es, así es. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Las tres preguntas, comentarios que hicieron fueron muy, muy buenas. Queremos agradecerles sus intervenciones. Podemos todavía escucharles más. Nos quedan ahí unos 10 minutitos. Ahora, ok, perfecto. Ya me encontré aquí un par de preguntas en preguntas y respuestas. Perdón que no me había fijado. Vamos a ver, tenemos una de Pablo Vargas. Dice, para formar una ciudad inteligente en la realidad de Costa Rica, ¿por dónde se podría empezar tal concepto? ¿O hay algún punto en que se podría empezar la transformación para dar un efecto dominó y tener una ciudad inteligente completa?
Sí, bueno, como toda forma de planificación, porque al final es una manera de planificación, el lograr, digamos, el desarrollo del concepto de ciudad inteligente y ya formularlo a partir de que debemos partir de una forma de ciudad tradicional, como la que hemos venido manejando a lo largo del tiempo, y dar ese paso a la ciudad inteligente requiere de modelos, de diagnósticos, de inventarios y sobre todo de las necesidades que cada ciudad pueda tener. En muchas ciudades son los mismos desafíos, pero la forma de cómo enfocarlos son diferentes y también la forma de cómo destinar los recursos. Es una priorización de planificación y de recursos que se debe dar y para eso sí hay hojas de ruta. O sea, hay hojas de ruta, por ejemplo, ahora en Inteco estamos desarrollando la norma que tiene que ver con modelos dirigidos hacia cómo implementar ciudades inteligentes y ahí les puedo dar el nombre de la norma, pero todavía no la hemos publicado, pero está en anteproyecto. Y ahí el papel que tenemos los consultores pues se nos va a facilitar, porque ahí vienen todos los pasos y los elementos de cómo podríamos abordar el plantear, pasar de un modelo tradicional a un modelo de ciudad inteligente y sobre todo ubicarla en el contexto de nuestro país, Costa Rica. Pero sí, todo es una forma que se ha venido estudiando y entonces se ha ido aplicando y es un tema muy rico y muy lleno de diversas posibilidades. Excelente, muchas gracias. Otra pregunta dice Desiree y Sebas. No será mi amiga Desiree Sáenz la que hace la pregunta, ahí me dicen después. Dice, buenas noches. Primero, tiene tres preguntas, de hecho. Dice, en el planeamiento urbanístico hay un concepto de ciudad que se llama ciudades de 15 minutos. Si conoces el tema, mi pregunta es, ¿las ciudades inteligentes va de la mano o al menos tiene una relación con el concepto de ciudades de 15 minutos? Esa es la primera. Si quieres contestas y te leo la segunda. Sí, sí, esa, la ciudad de 15 minutos, bueno, tuve el gusto de conocer al que la presentó en París, Francia, es un ingeniero colombiano, un arquitecto colombiano graduado de la Sorbona, y sí, el tema siempre está alrededor de las ciudades inteligentes. En este caso, ese tema del tiempo, digamos, ya cuando nos ponemos a la polémica, pueden ser 5, pueden ser 10, pueden ser 20. El asunto es que resulte y que funcione. Pero la intención ahí mayoritaria es que alrededor de esa ciudad, en ese espacio, las personas tengan todos los recursos necesarios y todos los servicios necesarios y las necesidades que se les solucionen, como por ejemplo tener el trabajo, tener un buen transporte, tener los supermercados y entonces utilizar mucho todo lo que tiene que ver con planificación de la arquitectura de multimodos, de negocios, de comercios, de viviendas, de apartamentos cercanos para que resuelvan sus necesidades y su forma de vivir en un espacio corto. A su vez, planificar más el espacio en las distancias en función de la bicicleta o de caminar. Entonces, todo esto está relacionado con lo mismo y así es un concepto que se ha venido generando, pero que no necesariamente es aplicable a todo lugar ni para todos los conceptos, pero que sí en París están intentando manejarlo. Hey, gracias. La segunda pregunta de Desiree dice, es sabido que la ciudad de San José, principalmente en el Cantón Central, carece de retrasos en movilidad, en infraestructura vial, seguridad, contaminación y general en planificación. Por lo tanto, mi pregunta es, ¿San José podría convertirse en una ciudad inteligente? Bueno, les contaba que en los rankings de ciudades inteligentes mundiales hay uno de la Universidad de Navarra, y aparece San José, bueno, entre los últimos lugares, ¿no? Pero aparece porque también se le trata de valorar en el sentido de los diferentes ejes o indicadores que definen a otras ciudades que se han desarrollado el concepto de inteligencia o sostenibilidad o digitalización. Y San José tiene larga historia de estar intentando, por lo menos a manera de asesorías. Yo la he estudiado desde que empezaron las primeras asesorías y existe, por ejemplo, el tema de la ciudad tecnológica, no sé si se acuerdan, o existe ahora el tema de cómo desarrollar, por ejemplo, en algún momento el tranvía para mejorar el tránsito, etcétera. O sea, han habido diferentes esfuerzos, diferentes asesorías, pero que no se han logrado. Por ejemplo, el resultado de la torre de Universal, que está ahí cerca del McDonald's de Sabana Sur, diagonal al gimnasio, es parte de los vestigios de algún tipo de esos iniciativas, pero que se han quedado sin cristalizar. Pero definitivamente que cualquier ciudad, y si lo plantea bien,
pues puede empezar con las medidas necesarias, inteligentes, que responden a las necesidades prioritarias. En este caso, de una u otra forma, una medida que señalaba David es el tema de la videovigilancia. Bueno, habría que analizarla y darle una evaluación de si está funcionando sistemáticamente e integralmente, está dando el resultado que debería ser y si está conectado debidamente. Y la pregunta también de si hay un centro de monitoreo que sea que responda a ese número de cámaras. Todo eso se evalúa para llegar a ver, digamos, el tema de las ciudades inteligentes, pero sí, que han hecho asesorías y que han gastado dinero en asesorías, las han hecho. Que no hemos cristalizado mucho, pues no se han cristalizado. Bueno, el tema de la ciudad de gobierno es un tema ahí apéndice también hacia el otro lado, fuera de los distritos centrales de Catedral, Hospital, El Carmen y Merced, que era el cuadrante principal de San José, donde están los mejores servicios, pero se está yendo y orientando hacia allá. Bueno, por eso yo les decía en la disertación, bueno, hasta dónde como ciudadanos nos han preguntado si la ciudad de San José que queremos tener es la que responde con esa ciudad de gobierno y si vamos a involucrar al resto de los cantones, distritos del centro. Pues todas son esas preguntas y por eso esa es la importancia de este tipo de conversatorios para poder, digamos, ir generando criterio. Ok, excelente, muchas gracias. Y la tercera pregunta de Desiree dice, excelente presentación, muchas gracias. De cara a una ciudad inteligente, ¿cómo hacemos para que distintas instituciones no generen la misma información y más bien aprovechamos la que ya se tiene en el SNP? Debemos dejar de lado el desperdicio de información y de recursos, ¿verdad? Saludos. Sí, es lo mismo que también conversábamos de los hilos separados, o más bien de los hilos estancos, ¿verdad? Que es un término que se usa de ver columnitas, vivienda, educación, telecomunicaciones, energía, que tal vez en las municipalidades de países como el Reino Unido, pues funcionan diferente. En nuestro caso, las municipalidades funcionan de una forma, no dan los servicios a veces de agua, a veces no dan los servicios de electricidad o a veces sí. Entonces hay una desconexión entre todo este tipo de servicios. Y ese es uno de los principales formas de operar, de pasar de un modelo tradicional como el que vivimos a un modelo donde ya se empieza a generar capas de datos, capas de servicios y capas de entrega que sí ya requieren de toda una base tecnológica y de plataformas para que todo eso se pueda integrar y que se vuelva sistemático e integral para todos los ciudadanos del cantón o del gobierno local o de la ciudad en que se pueda asistir. Pero si todo eso está pensado en función también de la tecnología, si hay fibra óptica, si hay nodos ópticos, o sea, cómo se pueden conectar los servicios de los edificios hacia las municipalidades o los servicios de las viviendas, etcétera. Es todo un sistema que se plantea en función de que sea integral. Pero sí, hay que caminar bastante y crear esos ecosistemas. Son ecosistemas en donde los diferentes actores tienen participación y también necesitan ciertas entregas y desarrollos y por eso se va a plantear el emprendedurismo, se plantea de cierta forma las startups, las pymes, todo el sistema, todos los canales que contiene una sociedad tienen que estar integrados y trabajando alrededor de eso. Y eso está en el modelo que próximamente vamos a plantear, a tratar de aprobar como una norma. Excelente, excelente. Sí, y es que el SNIT, bueno, para los que no son topógrafos del auditorio, es el Sistema Nacional de Información Territorial. Ahí podemos obtener todo lo que necesitamos en realidad para obtener, para sacar información, ¿verdad? Tenemos datos de todo tipo. Todavía faltan muchas cosas, obviamente, pero también tiene que ver con esto que están preguntando, que hay información separada, ¿verdad? Hay información que manejan ciertas instituciones por aparte, que no las quieren integrar al SNP, y entonces no sabemos muchas cosas, ¿verdad? Debería haber capas de información en el SNP, o sea, que podamos extraer del SNP, ¿verdad? Que por ley en realidad deberían estar ahí, pero las instituciones simplemente no las comparten y no las ponen ahí. Entonces, yo no puedo saber, por ejemplo, por dónde pasa un anillo de fibra óptica, por ejemplo. A partir de ahí, tendría que empezar a buscar en la institución a ver si alguien me la facilita o la empresa, porque las empresas privadas también tienen y debería estar integrado en el SNP, pero no hay. Ok, esa es parte de las cosas que tenemos que solucionar en nuestra ciudad.
Bueno, en el país en general, no solo en la ciudad, en todo el país. Pero bueno, vamos a ver, poquito a poquito, ¿verdad? Lo importante es que nos den pelota. Si no nos dan pelota, no logramos nada. Ok, gracias, Desiree. Y tengo otra por aquí en el chat de mi amigo Gerald Villalobos. Dice Gerald, dice, hola, me parece que Inteco ha hecho aportes muy buenos en materia de sostenibilidad, como por ejemplo con la norma RESET. ¿Para cuándo, pregunta, se estima que pueda tener normas en materia de ciudades inteligentes? Bueno, le contesto, don David. Dale, dale. ¿Cómo se llama la persona que hizo la pregunta? Gerald. Don Gerald, sí, ya tenemos, creo que 13 normas de ciudades inteligentes y la definición que yo cité fue la primera norma que hicimos, de definición de términos. Y en este caso, yo soy el representante del federado ante Inteco, entonces podemos ver las normas. Y yo he pasado esa información a la presidencia de la dirección ejecutiva del colegio para que estemos atentos a publicarlas. Se han hecho publicaciones en la revista Inteco. Próximamente voy a estar haciendo otra. Y vamos a ver, eso tiene que ver con las normas y la RESET. RESET es una norma que tiene que ver con construcción sostenible. Al igual que RESET, también internacionalmente hay otras normas de sostenibilidad. A los que nos dedicamos a la construcción y a la sostenibilidad, pues nos llama mucho la atención el tema de construcción sostenible. Últimamente también el Colegio Federal de Ingenieros y Arquitectos hizo un convenio con la Municipalidad de San José para un asunto de incorporar un programa de bandera azul ecológica, construcción sostenible, categoría 15, que el colegio lidera, y entonces incorporarlo para ciertos beneficios o temas importantes para los edificios o viviendas que así lo cumplan, la Municipalidad de San José. Pero además hay otras certificaciones también internacionales que se pueden utilizar. Todas estas son voluntarias. Ninguna es obligatoria, pero la mentalidad de una ciudad inteligente es una mentalidad de ciudad sostenible y de seguir medidas de sostenibilidad en todo lo que son edificaciones, viviendas, y porque hay un principio ahí generalizado que además de que se protege el ambiente, también la inversión que se hace en medidas diferentes a las que tradicionalmente se hacen se recuperan con el ahorro, provocan tanto al ambiente como al gasto, consumo de servicios como electricidad, agua, etcétera, por el mismo hecho de modular viviendas o modular edificaciones, logran todo este ahorro que al final es algún tipo de criterio que nosotros como tropicales debemos admitir, que es el tema de pensar siempre en la operación y el mantenimiento de los edificios, que es la parte más onerosa de las construcciones. Entonces, recuperar las inversiones en el tiempo de pago por medio de una mejor forma de hacer las cosas y que se puedan operar y mantener de la mejor manera. Muy bien, excelente, muchas gracias. Bueno, comenta ayer un comentario más, dice, excelente, me gustaría tener la referencia del nombre de las normas para buscarlas. Muchas gracias. Se la podemos dar, sí, claro. Okay, muy bien, excelente, muchas gracias. Gracias, Gerald, gracias, Rolando, gracias, Solman, Jessica, Gustavo también, y también por aquí en el preguntas y respuestas, deciré, Paulo. Vamos a ver, por aquí me encontré. No, esa ya la habíamos leído. Gracias a todos por sus comentarios y consultas. Se nos acabó el tiempo. La idea era 1 hora y media y nos pasamos, no, estamos 1 hora y media exactamente. Empezamos a las 7:05, son las 8:35. Yo creo que eso se llama puntualidad británica, ¿verdad? Así que sí, creo que salimos bien con esto. Les agradecemos muchísimo a todos, ha sido un placer haber estado con ustedes, compartir este tema tan bonito y tan interesante. Y pues de mi parte, incitarlos, animarlos, estimularlos a seguir adelante preparándose para estos cambios que vienen a futuro. La tecnología que tenemos actualmente nos permite hacer muchas cosas y la tecnología pues se puede aprovechar para esto de este tema de ciudades inteligentes. Y pues si no nos preparamos, no vamos a podernos integrar en esto, ¿verdad? ¿Algún comentario final, Orlando? No, agradecerles a todos y feliz de que se hayan sumado y
estamos a la orden para las consultas del caso y cualquier referencia que requieran. Gracias. Muy bien, gracias a todos. Ha sido un placer. Buenas noches. Buenas noches.